Bueno, pues nos preguntaba una de las personas que amablemente ven este canal, preguntaba que si los dibujos siempre se deben firmar, porque hemos dicho, o yo he dicho, que todos los dibujos se deben firmar. Dibujos, pinturas, ilustraciones, lo que sea, siempre debemos firmarlo y fecharlo. Pero él me decía, o me preguntaba que si aún los dibujos o ilustraciones que hacemos a veces basadas en otro, digamos, en la obra de otra persona. Tú sabes que de repente alguien dice, a ver, por favor hazme este dibujo, pero nos dan una impresión, por ejemplo, de un dibujo que pues ya existe, pues no es algo de la naturaleza, una fotografía o algo, sino que es un dibujo, una ilustración de algún ilustrador, algún artista, algún pintor, algún dibujante. Entonces, esta persona nos preguntaba que si aún esos dibujos se deben firmar. Y yo le decía que en lo personal, actualmente yo trato de no hacer ese tipo de trabajos. Casi no es lo que yo quiero hacer o lo que yo hago. Eh, Incluso, bueno, pues normalmente cuando alguien me pide esos trabajos, actualmente yo me niego. Y de hecho hace muy poquito hice uno, pero como que no me di cuenta, porque lo que me pidieron es dibujar a una persona en la situación de una ilustración, como si estuviera en la misma actitud que cierta imagen famosa, no voy a decir cuál, este, pero la hice y fue hasta que esta persona me dijo, cuando yo le estaba entregando el dibujo, y él me preguntaba que si firmé. Le dije, sí, siempre firmo mis dibujos. Y en ese momento fue cuando dije, oye, pero en esta ocasión fue como que mezclado la fotografía de una persona con em, poniéndola en una situación de una ilustración famosa. Y en ese momento dije, creo que no debía haber firmado ese dibujo. De entrada no debía haber hecho ese dibujo o esa ilustración, pero la verdad no reaccioné hasta que ya lo estaba yo entregando. Y bueno, así se dan esas situaciones, ¿no? Em, en que a veces no somos del todo el autor de la ilustración que estamos, que estamos entregando. Eh, ¿Se deben firmar o no? Yo le decía, repito, que prefiero no hacerlo. Sin embargo, como también acabo de decir, hay situaciones en que lo hacemos, ya sea porque necesitábamos dinero en ese momento o porque ni cuenta nos dimos de que lo estábamos haciendo, como que no reaccionamos al momento o alguna otra situación. De hecho, hay gente que incluso puede ser que se dedique a hacer este tipo de trabajos. Em, yo soy normalmente autor de todos mis dibujos, todos mis ilustraciones son de mi autoría. No copio ni me baso en lo que hace algún otro ilustrador o pintor o dibujante. Yo normalmente suelo ser totalmente autor de mis ilustraciones o de mis pinturas, pero eh, yo conozco gente que hace o casi se dedica a hacer cosas, por poner un ejemplo, imagínate a alguien que hace eh, parodias o versiones de la Mona Lisa, la Gioconda o alguna otra pintura famosa, El Grito. Medio mundo agarra o toma alguna pintura, alguna ilustración que le gusta, la modifica, hace su propia versión y pues ya para él o para ella ya es una obra suya, porque hay obras que ya se nos hacen tan clásicas, tan universales, que creemos que es del dominio público. En algunos casos así es, en otros no precisamente, pero a veces creemos que una obra clásica ya es de dominio público y por lo tanto nosotros podemos dibujarla, modificarla, hacerle como se nos antoje y ya nosotros somos los autores. Pues no es necesariamente así, ¿no? Las obras tienen un autor,
puede ser Leonardo da Vinci o quien tú quieras, pero tienen un autor. Y habemos quienes decidimos ya no copiar, no basarnos en la obra de nadie, sino que producir nuestras propias obras de arte. Y hay quienes, no sé, no les parece o no reparan tal vez en el hecho o no les interesa. En ley de derecho de autor tiene un nombre eso, ¿no? Es como que olvido en este momento, pero sí, cuando no eres totalmente el autor de la imagen que tú estás haciendo o reproduciendo, pero como que la mezclas, la alteras, entonces, pero no eres totalmente autor, aunque el autor haya vivido hace 500 años, pero tiene un autor. Entonces, si tú copias totalmente esa obra, ¿la deberías firmar? ¿Sí o no? Estaba así como que esa pregunta en el aire, ¿no? Esa pregunta que me hacía esta persona. Y esa pregunta yo desde que me acuerdo me la he hecho, ¿no? Y con algunos amigos la hemos platicado. Unos dicen que sí se debe firmar porque de cualquier manera es un trabajo que estamos haciendo. Otros dicen que no, que a menos que se esté modificando la imagen. Eh, de entrada yo no entiendo muy bien cuál es el objetivo de que te digan, oye, reprodúceme esta imagen tal cual, igualita. Como cuál sería el objetivo, ¿no? Si tú tienes una imagen de la Mona Lisa, ¿para qué quieres que te la hagan igualita, idéntica, como si fuera un original? ¿Como para qué querrías? Simplemente la imprimes y ya, ¿no? Como no le veo yo el sentido de que alguien más, un artista, venga y te haga una reproducción idéntica o lo más parecida posible. Pero sí tal vez tenga chiste, pues ahí hacer una modificación. Esa creo que pues sí se puede firmar, pero como sea, no es lo que yo prefiero, ¿no? Yo prefiero siempre trabajar con imágenes e ideas totalmente propias, totalmente mías. Ahora, sí, yo he hecho, recuerdo que hace algunos años yo hice algunas parodias de cierta serie norteamericana de dibujos animados. Yo llegué a hacer algunos dibujos porque me gustaba mucho esa serie. Al principio los primeros capítulos eran buenísimos, las primeras temporadas, pero ya después como que ya llega el momento en que escuchar el mismo tipo de chistes, escuchar o ver cosas que ya ni no, o sea, va perdiendo la gracia, ¿no? Con el tiempo, ya una vez es chiste y ya después de verlo 30 veces, ya como que ya cámbiale, ¿no? O ya párale. Entonces, yo llegué a hacer algunos dibujos, no solo de eso, de muchas otras series. Em, sí, porque me gustaba. Actualmente como que ya le perdí el gusto a todo, ya no soy aficionado a nada, ni a cómics, ni a series de televisión. Películas sí, sí, claro, sí me gustan, pero tampoco me agarro yo para hacer algún dibujo de algún personaje o de alguna película. Pero sí en algún momento yo creo que todos hemos llegado a dibujar, a representar a nuestros personajes favoritos de la televisión o del cine. Pero creo que a todos nos debe quedar claro que esos personajes tienen un autor, tienen derechos, o sea, los derechos están reservados para quien es dueño legal de ellos. Entonces, ¿cuándo podemos o no firmar? Yo creo que sí, ¿verdad? Si tú haces el dibujo de X personaje que te gusta, pues puedes firmarlo. Pero si tú lo comercializaras o si tú quisieras hacer, no sé, de alguna manera explotar esa imagen, pues ahí ya sería otra cosa. Pero sí puedes firmarlo. Puedes tú dejar ahí, eh, pues claro que tú hiciste ese dibujo, pero simplemente pues por puro gusto, ¿no? Pero no con el fin de comercializarlo, no con el fin de explotarlo de manera económica. También sucede que la imagen de algunos personajes pues puede ser demasiado, ¿cómo le podemos decir? Se convierte en la imagen
ya que se nos queda a todos. Por poner un ejemplo, imagínate, Pinocho. Pinocho obviamente es un cuento eh, que cada quien pudiera interpretar gráficamente como quiera, pero en el momento en que dices Pinocho, te imaginas el em, de la de Walt Disney, ¿no? Y si tú dices, no sé, Blancanieves, lo mismo pasa, ¿no? Ya lo dibujas o ya te lo imaginas como los de la película, los de las películas animadas, ¿no? Pero no, eso no. Si, si tú eres un ilustrador, un dibujante, un historietista y te piden que dibujes estas historias, tendrías que hacer tu propia interpretación. No deberías tomar la imagen de esas películas. No deberías tomar el dibujo y simplemente moverlo, usarlo, sino que deberías tú crear tu propia versión de estos personajes. Volviendo a ejemplos como los anteriores, ¿has visto al personaje ese de El Sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas, de la película animada, la famosa, este, de la misma empresa que mencioné antes, y la versión actuada que también se hizo hace algunos años? Y es muy diferente el personaje del sombrerero. ¿Por qué? Porque son interpretaciones. Sin embargo, también lograron colocar, yo creo que actualmente está más vigente esta, esta última versión actuada con un actor muy famoso. A la gente cuando escucha el nombre de ese personaje, del sombrerero, se imagina la versión actuada de, de la novela que mencionaba. Entonces, a veces son las cuestiones, digamos que mediáticas, las que nos imponen ciertas imágenes. ¿Tú crees que Pinocho es el de la película animada, que Alicia o algún personaje es como está en la versión animada o en la película más, eh, digamos, mejor posicionada? Pero no es así, son versiones, son interpretaciones. Eso tenemos que entenderlo, hay que dejarlo muy claro porque puede causar problemas, puede llegar a causar problemas. Incluso por ahí hay algo de un refresco, ¿verdad? Un refresco mexicano, o al menos se comercializaba aquí en México, que usaba una imagen eh, de un pato que pues era uno de los patos más famosos que hay de dibujos animados y que actualmente pues ya no es el mismo. ¿Por qué? Pues porque se estaba usando indebidamente, hasta donde yo sé. A lo mejor sí tenían permiso, no sé, pero creo que hasta tenían nombre distinto. Si hubiera sido con permiso, hubieran usado el nombre de ese personaje, pero no, se le ponía otro nombre, pero la imagen era claramente la de el pato famoso de las caricaturas. Entonces, cuidado con las imágenes, cuidado con lo que es el dibujo, sí, dibujos o representaciones, ilustraciones, pinturas, porque tienen autor y tienen derechos que solo las pueden explotar los que son sus dueños legales. Pero no deja de ser polémico el asunto principal, nuclear, digamos, de esto que estoy hablando, que la pregunta que me decían, que si se puede firmar un dibujo que hicimos basándonos en la obra de otra persona. Yo creo que hay mucho que decir, muchas personas, cada persona podría opinar distinto. Yo repito, para mí yo trato de evitar ese tipo de problemas y no es que lo haga por cuestiones de derechos de autor, simplemente a mí me gusta trabajar con mis propias ideas, casi no me gusta, de hecho le huyo mucho a trabajar copiando imágenes ajenas. Eh, digamos que esa es mi manera de ser, de pensar. No me gusta
tener que basarme en el trabajo de otra persona. Yo suelo crear mis propias imágenes, mi propio trabajo, mi propia obra. Siempre soy el autor de, de todo ello. Así que hay que ver si hay alguien que tenga otro tipo de opiniones. Muchas pueden ser válidas, otras claramente pueden ser equivocadas, pero siempre deben ser seguramente muy interesantes. Ahí vamos a ver qué tal, si hay alguien que nos opine. Yo te saludo desde Ciudad de México. Soy Artemio Guevara y seguimos en contacto. Seguimos viéndonos por aquí.